Ok, les voy a dejar un ejercicio con las cartas de espadas, un ejercicio que nos va a servir para integrar también el tarot como herramienta de diagnóstico y autoobservación. Entendamos siempre que el elemento aire es el primer elemento, el que abre el ciclo de arcanos menores. ¿Por qué? Porque lo primero es nuestra configuración mental, cómo percibimos la realidad, cómo vamos formateando nuestra mente, nos vamos programando para ver la realidad de acuerdo a ciertas creencias, a ciertas interpretaciones, y tiene mucho que ver también con la adquisición del lenguaje. Lo primero que sucede en nuestro desarrollo para poder relacionarnos con lo que está fuera de nosotros tiene que ver con el lenguaje para poder comunicarnos, para poder nombrar, para poder ser objetivos respecto de lo que pasa fuera, porque lo que pasa adentro es el ámbito de lo subjetivo, ¿cierto? Vamos a entender que el primer ciclo es el desarrollo que va desde las de espadas al 10 de espadas, ¿ya? Y vamos a incluir también las 4 cartas de la corte, que son, en este caso, la sota de espadas, el caballero de espadas, la reina de espadas, y también vamos a incluir al rey de espadas, que son configuraciones elementales donde siempre vamos a encontrar aire, porque el elemento aire en este caso está con la espada, pero ese aire se va a ir combinando con tierra, con agua, con fuego y con aire en cada una de estas 4 cartas. ¿Qué es lo que nos pasa? Que de repente, cuando tratamos de entender qué es lo que las espadas simbolizan y lo tratamos de poner en un orden, ¿cierto? Entonces yo les digo, el desarrollo de la personalidad se da entre los 0 y los 7 años, la adquisición del lenguaje, la visión del mundo, el concepto de uno mismo. Se forma a una edad muy inicial, donde el mundo adulto tiene todo el protagonismo y nosotros somos como esponjitas que absorbemos información. Eso nos lleva, por ejemplo, al concepto de la sota de espadas, que es una carta que tiene que ver con la nutrición mental, con el recibir información, guía, con poder hacernos preguntas y obtener respuestas, ¿cierto? Pero en esa etapa de nuestra vida nosotros no tenemos cómo filtrar. O sea, si a mí me dicen esto es blanco, si esto es negro, esto es bueno, esto es malo, si me crían de una manera con ciertos prejuicios, con ciertos sesgos, yo voy a tomar eso como real. En realidad, la realidad no existe, lo que existe son distintas percepciones, distintas configuraciones mentales que nos permiten ver la vida desde un enfoque. Es como si yo tuviera un filtro, como si yo tuviera un cristal que me muestra la vida de una manera, me la puede mostrar de una manera bella, de una manera armónica, me la puede mostrar de una manera dolorosa, cruel, injusta. Yo voy a poner el foco, la atención mental en lo que a mí me dijeron que era real. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el concepto de mí mismo. Tal vez yo tengo una idea donde yo no soy suficiente, donde yo soy torpe, donde yo soy tonto, donde yo no valgo, porque me educaron explícita o implícitamente con esa creencia, me hicieron sentir de esa manera, entonces yo me formé esa idea respecto a mí mismo. Pero si a mí me educaron haciéndome sentir valioso, reforzándome con palabras de apoyo, de reconocimiento, mi percepción de mí misma y mi percepción de la realidad va a ser distinta. Acuérdense, cada vez que trabajamos con el yo, estamos trabajando también con el mundo. Importante, revisen, si pueden, en la lista de reproducción van a encontrar la relación entre el mago y el mundo para que entiendan cómo la construcción de identidad va indisolublemente unida a la construcción de nuestra realidad, de nuestra visión de la vida. Entonces, tenemos que las espadas nos dan un marco, ¿cierto?, de referencia, un marco conceptual que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con el uso de las palabras para comunicar, para conceptualizar, para objetivar la realidad, que no existe. Cada uno le va poniendo una forma, cada uno le va poniendo un nombre, cada uno le va poniendo un sesgo, ¿cierto?, según tu lengua, tu religión, tu ideología. Todas esas identidades culturales también nos afectan porque no es lo mismo nacer en un continente, en el primer mundo, en el tercer mundo, nacer en una sociedad, qué sé yo, islámica, nacer en una cultura oriental, va a cambiar la forma en que percibimos la realidad porque el relato, porque la visión de mundo va a ir cambiando. Así que primero hagámonos cargo de cómo las espadas representan la forma en que mi mente captura la realidad y la define, y tenemos distintos niveles, desde las de espadas hasta el 10 de espadas. Sin embargo, este ciclo no solo va a representar esta primera etapa de desarrollo que yo les decía que va desde los 0 a los 7 años, sino que también vamos a tener distintos momentos de la vida en que vamos a iniciar un ciclo de espadas. Por ejemplo, si el día de hoy yo me metiera a estudiar una carrera o un idioma, o me metiera a estudiar una religión, un credo, eso es el equivalente a unas espadas. Es como que aparece un nuevo paradigma, ¿cierto? Aparece una nueva forma de ver la realidad desde esta religión, o desde este idioma, o desde este credo, o desde esta carrera. Y al principio es algo nuevo, es como una luz. Las de espadas es una carta que puede resultar bastante incómoda porque nos pone como el foco y nos obliga a ver algo que quizás antes no veíamos porque estábamos metidos en nuestras creencias antiguas,
Pero también es súper liberador, porque el as de espadas tiene el poder de cortar con todo lo que viene del pasado, con el cansancio, con la tradición, con la repetición, con ese hacer que ha ido perdiendo el sentido. Entonces ahora vamos a renovar el sentido a través de nuevos aprendizajes, de nuevas creencias, de nuevas visiones. Y al principio, claro, tú puedes resistirte, que sería como ver unas de espadas invertido, tú puedes resistirte a lo nuevo y decir, no, estas tonteras, no, esto no va conmigo, no, es que a mí me educaron de otra manera, o incluso puedes estar muy cansado, muy agotado en tu día a día para ver lo nuevo. Pero cuando viene una nueva etapa, cuando viene un nuevo paradigma, no hay forma de evitarlo. Nos podemos resistir, podemos cerrar los ojos, podemos no ver, pero al final esa nueva vibración mental nos va a llevar en un nuevo camino y nos va a empezar a revelar la realidad desde un nuevo enfoque y la percepción de nosotros mismos también desde un nuevo enfoque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta energía de las de espadas luego va a ir al 2, que es cuando yo tengo un punto de vista, tengo una capacidad de enfocar y de visualizar. Quizás yo me cierro, quizás yo no quiero ver lo nuevo. Fíjense siempre en el 2 de espadas del tarot 8 Zen, que nos muestra una persona en una tensión que se refleja en su cuerpo, esa tensión corporal de no poder reconciliar lo viejo con lo nuevo, está como haciendo el puente entre dos realidades que ya no dialogan entre sí, y la carta lleva por nombre la esquizofrenia, que es esa como simultaneidad de decir, dejo lo viejo atrás y abrazo estas nuevas creencias, o estoy ahí como en el ruido, en la confusión de no saber cómo ver, desde dónde ver, cómo interpretar, porque todavía tengo muy encima el pasado y todavía lo nuevo es como algo que no sé discernir, no sé, como en el fondo todavía no tengo la expertise, la soltura para hablar de lo nuevo. Eso va a pasar después del 3, 4, 5, 6, 7, recién por ahí, por el 6, 7, después vamos a sentir que ya nos manejamos, que ya tenemos esta sensación de que este es mi elemento, que ya me apropié de esta verdad, que ya tengo un enfoque que está integrado, que lo puedo compartir, lo puedo dialogar, lo puedo socializar, pero entre el 1, el 2, el 3 y el 4 de espadas todavía estamos lidiando con las viejas creencias, todavía estamos lidiando con el ego, con la herida del ego, de la personalidad, todavía estamos en el ámbito de la zona de confort, donde la mente trata de ajustarse, trata de ajustar la realidad a lo que yo pienso, a lo que yo creo y no es capaz de ver más allá. ¿Cuándo logramos ver más allá? A partir del 5. En el 5 viene, es como otro as en el fondo, siempre el 5 hace un quiebre respecto de lo conocido, de lo seguro, y el 5 es como, me empieza a hacer sentido este nuevo enfoque, empiezo como a cruzar informaciones y a decir, ya no puedo seguir contándome el mismo cuento que me contaba antes, ya no puedo seguir mirando las cosas, o sea, hacerme el loco o hacerme el ciego, sino que ya tengo la información, ya he ido generando una conciencia nueva y tengo que hacerme cargo y tengo que estar a la altura de mis aprendizajes y eso va a implicar que yo tome decisiones, que yo haga cortes, que yo empiece a enfocarme de otra manera en la vida. Y este nuevo enfoque siempre va de la mano del 6 de espadas, que es cuando yo hago el corte y digo, ya no puedo seguir con la incoherencia, ya no puedo saber y no aplicar, ya no puedo saber y no ser coherente con lo que sé y dejarlo solo como, no, sí sé, cuando en realidad lo que la vida me está pidiendo es que yo esté a la altura de mis aprendizajes, porque ese camino que va desde las de espadas al 5 de espadas ha sido difícil, ha sido lidiar con mi mente, con los aprendizajes, con las creencias, con lo que me heredaron, con mi cultura. Entonces, no hemos vivido esos 5 niveles para quedarnos ahí con la sensación de que ya sé, pero no actúo en consecuencia. El 6, por eso es una carta tan radical, tan de antes y después, el 6 nos obliga, pero es una decisión, finalmente es una obligación de conciencia, a cortar con el pasado, a dejar de hacer las cosas desde esta esquizofrenia, desde esta fractura interna y empezar a hacerlas con un enfoque claro de hacia allá me guía mi conciencia. ¿Por qué hablamos de conciencia cuando hablamos de espadas? Porque la toma de conciencia es mental. La toma de conciencia tiene que ver con la capacidad de la personalidad o el ego de darse cuenta, de percibir, y esa percepción siempre tiene que ver con el dolor. Cuando yo me hago consciente de algo es porque me duele, me duele. Si no me doliera, yo pasaría de largo o estaría en un estado de enajenación, de anestesia mental. Y por eso también las personas de repente nos acostumbramos a vivir dentro de una caja, dentro de una cárcel mental, que es bastante parecida, por ejemplo, al 4 de espadas, que como que me cierro en lo que conozco y no quiero enterarme de lo que hay fuera. Pero resulta que ese dolor es lo que me permite hacerme consciente, es lo que me permite percibir más allá de lo que a mí me dijeron que era real. Si yo evito el dolor,
en el fondo estoy evitando el aprendizaje, el crecimiento, la apertura de conciencia. Tampoco significa identificarse con el dolor, porque es la toma de conciencia, no es decir, oh, me duele, qué terrible lo que me está pasando, porque eso sería más parecido a un 3 de espadas invertido, que es cuando la persona se identifica con la víctima y no ve la posibilidad de crecimiento o cambio y no ve la posibilidad de aprendizaje, sino que solo se visualiza como en el dolor. El dolor no es para quedarse pegado, ¿ya? Porque eso sería transformar el aprendizaje en sufrimiento, ¿cierto? El dolor en sufrimiento, no en aprendizaje. Y ese 3 de espadas invertido no nos sirve de mucho, porque es como tener una herida abierta, una herida que nos está quitando energía, que nos está desangrando constantemente, que nos lleva al conflicto, a sentirme aparte, a sentirme diferente, a sentirme rechazado, a sentirme con toda esa programación de la infancia, como que la herida se abre mucho. Cuando yo soy capaz de trascender la herida, empiezo a revisar mis creencias, empiezo a revisar también qué es lo que a mí me dijeron, cómo a mí me dijeron que era la realidad, como que en el fondo empiezo a darme cuenta que esto es parte de una programación, esto es parte de un ¿cómo se dice? Esto es parte como de una crianza. Ya a veces hemos crecido quizás con un papá, una mamá, un sistema familiar, un abuelo, una cultura, que nos lleva a pensar que la vida es de determinada forma porque nos dijeron, nos mostraron ese enfoque. Pero cuando somos adultos tenemos la libertad de reformular nuestras creencias, tenemos la libertad de volver de alguna manera a pensar que no me hace bien ver la vida de esa manera. Tengo que abrir los ojos, tengo que mirar un poco más allá, tengo que encontrarle un sentido a lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces, y esto yo lo repito en diferentes instancias, las personas, los seres humanos, nos quedamos hasta el 4 de espadas. Lo que dice el diario, lo que dice la televisión, lo que dijeron en internet, como que no nos cuestionamos, no tenemos el hábito del pensamiento crítico, de la reflexión, que es darle al uso más elevado a nuestra mente. Nos quedamos en leer, escribir, sumar y restar, y con leer, escribir ni siquiera hay comprensión de lo que leemos, es cosa de meterse a redes sociales y ver las cosas que la gente discute, comenta. No hay una capacidad reflexiva, no hay una capacidad de extrapolar, no hay una capacidad de profundizar. La mente tiene esa cualidad, que es meterse en los resquicios más pequeños, igual que el aire, ¿cierto? Que puede pasar por distintos espacios y colarse y ver más allá. Cuando las personas no usamos nuestra mente de una manera elevada, nos volvemos rígidos, nos volvemos intolerantes y podemos desarrollar, y aquí viene el tarot como herramienta de diagnóstico, podemos desarrollar problemas a los huesos, problemas en las cervicales, podemos desarrollar problemas en la mandíbula, en la cabeza, dolores de cabeza, rigidez. Nos volvemos una coraza que tiene que ver con la rigidez mental, y esa rigidez mental se transforma a su vez en rigidez emocional, nos vinculamos de una manera rígida, de una manera acorazada, nos da miedo abrirnos al otro, nos volvemos intolerantes al otro, el otro puede generarnos rechazo, ese rechazo puede traducirse, por ejemplo, en problemas respiratorios, en problemas con la alimentación, que esto me cae mal, me genera una erupción, me genera una molestia. Podemos tener problemas a nivel de huesos, insisto, de la rigidez del cuerpo, que pierde la fluidez, pierde la capacidad de moverse libremente, de incorporar nuevas dinámicas, sino que me quedo en una postura fija por miedo a lo distinto, por miedo a abrirme, por miedo a no saber, porque en la zona de confort yo me siento que domino todo, que ya tengo todas las respuestas, aunque es mentira, pero yo como que prefiero ser, es como en el país de los ciegos, dicen, el tuerto es rey, como que esa idea de que no importa, yo estoy en lo correcto, pero resulta que más allá del 4 de espadas nos quedan 6 niveles, y si contamos las cartas de la corte nos quedan 10 cartas por explorar. Entonces no nos podemos quedar en esa rigidez mental y enfermarnos y desarrollar una intolerancia, una rigidez, una coraza, porque eso finalmente en última instancia va a afectar a nuestro cuerpo, va a afectar nuestra salud. Entonces un poco lo que vamos a hacer hoy día es revisar esa zona de confort mental. El ejercicio es, vamos a preguntar, ¿cierto?, con nuestro mazo completo, ¿cuál es mi zona de confort mental? Y de qué forma la información que nos dé vamos a ir explorando. Yo voy a hacer el ejercicio en vivo para que lo puedan ver. En mi zona de confort mental me aparece el as de bastos. Entonces, el as de bastos es una positiva carta, pero tiene un pequeño detalle, y es que los ases se quedan en el potencial. Es como que yo quizás en mi mente digo, es que yo podría, es que si yo quisiera, es que yo puedo en cualquier momento empezar algo nuevo, pero me quedo en el podría. Quizás no paso a la acción, como que soy consciente de mis posibilidades, de mis potenciales, de mis ganas, de mi creatividad, de mis talentos,
pero quizás no paso a la acción, que sería ir del as al 2, al 3, al 4, ¿cierto? Sino que me quedo mucho como en esta sensación de, no, si yo podría, si cualquier día yo me levanto y hago un cambio, cualquier día yo me levanto y empiezo de nuevo, pero en la práctica me estoy quedando solo en la posibilidad y no estoy pasando al siguiente nivel. Entonces, eso es mi zona de confort. Ahora, ustedes se preguntan, ¿por qué si estamos hablando de la mente? ¿Por qué si estamos hablando del 4 de espadas? ¿Por qué si estamos hablando de la zona de confort mental? No me responden las cartas con una carta de espada, porque el tarot no funciona así. El tarot no funciona como que si hablamos de emociones me van a salir copas, o si hablamos de dinero me van a salir oro. No, el tarot funciona de acuerdo como a una integración de los distintos elementos. Entonces, estamos hablando de mi mente, pero dentro de mi mente hay otras energías. Están mis emociones, está mi creatividad, están mis necesidades básicas, está, qué sé yo, mis afectos. Entonces, no siempre la respuesta va a venir de una línea directa, y ahí es donde tenemos que aprender a combinar estos distintos códigos, estos distintos elementos. Y claro, yo podría decir, la respuesta está implícita, porque el as de bastos dice, el siguiente paso es pasar a la práctica, fijarte un objetivo, una meta, tomar tu vocación, desarrollar tu fuego interno, ponerlo al servicio de un objetivo. La misma carta me está mostrando la pauta, pero si yo tengo dudas y todavía no sé cómo interpretar este as de bastos, en el fondo voy a volver a preguntar y voy a preguntar cómo puedo trascender mis limitaciones mentales, ¿cierto? Mi creatividad, o sea, no mi creatividad, mi zona de confort mental, cómo puedo trascender eso y qué puedo hacer para que este as de bastos no se pierda, esta energía potencial que yo no estoy usando, que yo no estoy desarrollando, ¿qué podríamos hacer? Y me sale el 8 de copas, que es una carta que a mí en lo personal me resuena muchísimo porque el 8 de copas tiene que ver con abrirse, con confiar, con perdonar, con dejar el pasado, con dejar de el resentimiento, cualquier tipo de amargura que nos haya quedado producto de experiencias, por ejemplo, familiares, afectivas, románticas, decepciones, esta sensación de víctima de repente de que me hicieron algo, de que no te puedo perdonar, de que me aferro al dolor. En este caso hay que permitirse soltar todo eso para poder conectar con el fuego interior, porque si yo me quedo en el 8 de copas invertido, me quedo ahí renegando, resentida, con malestares, con mi mente como atrapada en el pasado, el fuego no puede prenderse, no puede iluminar, no puede calentar, es como que el agua y esa realidad interior, esa realidad emocional, como que apaga nuestro fuego interno. Entonces lo que el 8 de copas me dice es, deja ir, perdónate, más que perdonar a otros, porque siempre que perdonamos a otros hay un acto como de soberbia, como de te perdono. No, no es perdonar al otro, es perdonar esa parte de nosotros que se involucró en una situación que no supo salir de ahí, que no tuvo la claridad para rescatarse tiempo. Finalmente lo que nos duele es siempre con nosotros mismos. Entonces, en mi caso, claro, efectivamente lo que a mí me está impidiendo empezar una nueva etapa es que todavía tengo ese sedimento emocional de cosas que pasaron, de cosas que viví, de vínculos, de relaciones que yo siento o mi mente quiere creer que me hicieron daño, cuando en realidad la que se metió en esa situación fui yo voluntariamente y no tuve la conciencia clara para salir de ahí. Entonces, la clave es soltar, es reconectar con el amor incondicional, porque el 8 de copas siempre nos vincula con el amor incondicional, siempre nos vincula con la capacidad de la vida que tiene de bendecirnos, de darnos lo mejor, de cuidarnos, de sostenernos, y que muchas veces nosotros nos quedamos como en un rincón, renegando, quejándonos, pero la vida siempre nos ofrece un comienzo, siempre nos ofrece la posibilidad de respirar, de recibir la luz del sol, de conectar los unos con los otros. El amor que la vida nos entrega es un amor incondicional. Y la vida nos dice, Manuela se portó mal hoy día y no le vamos a dar sol o no le vamos a dar oxígeno porque se portó mal. La vida siempre te da más. Los que nos cerramos a recibir y los que ponemos condiciones a esa incondicionalidad somos nosotros, porque nos quedamos en una visión pequeña, en una visión sesgada de nuestras experiencias en lugar de verlas en un contexto mayor. Los aprendizajes emocionales son difíciles porque, claro, uno se queda pegado, nos duele, nos remueve heridas muy profundas de infancia, nos sentimos desvalorizados, generamos apegos, generamos dependencias porque tenemos carencias. Pero el 8 de copas dice, tú estás plena, no necesitas cobrar, no hay deuda, no hay dolor. Limpia tu corazón y vas a poder conectar con el as de bastos de forma presente. En el presente utilizar tu poder, en el presente desarrollar tu creatividad, en el presente poder ir más allá. Y mientras tanto, mi mente se está abriendo a esta idea. Mi mente está entendiendo, está procesando que necesito soltar el pasado, que necesito perdonarme, que necesito dejar ir todo ese bulto emocional que hasta ahora no me dejaba avanzar y me tenía como empantanada en un estado depresivo,
para poder conectar con la alegría de vivir, con el gozo, con el presente. ¿Se entiende cuál es el ejercicio? Nosotros preguntamos cuál es mi zona de confort mental y de acuerdo a la respuesta y a la información que la respuesta nos dé, podemos volver a formular la pregunta de cómo puedo trascender esa zona de confort mental. Yo voy a sacar una tercera carta que va a ser un consejo para entender este ejercicio que estamos haciendo. Y en mi caso, la carta que me apareció fue el carro, que me parece perfecta porque el carro tiene mucho que ver con los bastos, tiene que ver con el movimiento, con la acción, con salir al mundo, con ir a buscar mi lugar en el mundo, porque además algo que pasa en la dicotomía de la energía femenina y masculina es que las copas, por ejemplo, nos dejan adentro, nos dejan en una realidad subjetiva, emocional, donde el tiempo como que se desdibuja, hay mucho de proyección, hay mucho de ilusión. Fíjense que antes del 8 de copas está el 7 de copas, que es como muy ensoñación, no puedo ver las cosas claramente, las veo a través de mi emocionalidad. Y en este caso, el carro no es una energía masculina, es como, no es que no sintamos, no es que no nos conectemos con nuestras necesidades emocionales, con el inconsciente, sí, hay que hacerlo en el respectivo espacio, en los vínculos, en la subjetividad, hay que trabajarlo siempre, pero ahora es tiempo de pasar a la acción, es tiempo de moverse, es tiempo de desplazarse, es tiempo de creerse el cuento de que yo nací con un propósito, de que yo tengo una misión y no es que mi ego me esté convenciendo de que yo soy la... Todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito, todos tenemos una vocación, todos sentimos ese llamado. No es que yo sea más especial que otro, sino que este es mi llamado, tu llamado es tu llamado, el llamado de tal persona tiene distintos momentos. El carro tiene una condición y es que equilibremos masculino y femenino. Tengo que tener una buena relación con mi cuerpo, con mis emociones, y tengo que tener una buena relación con mi mente y con los aspectos creativos y espirituales de mi ser. Cuando yo logro ese equilibrio, el carro va derechito hacia un objetivo. Si se fijan, el mensaje de las de bastos era, fíjate una meta, fíjate un objetivo, define a dónde quieres ir para que tu energía no se disperse, para que no sea solo un potencial de, oye, esta niñita que tiene tantos potenciales, cuando ya no soy una niñita claramente, sino que yo pueda ponerme a prueba a mí misma. No para demostrarle nada a nadie, no porque tenga rabia o esté resentida, sino porque yo merezco realizarme, yo merezco florecer, yo merezco poner en acción esos potenciales creativos que están ahora como solamente en potencia. Les dejo este ejercicio, finalmente lo que hacemos es, a partir del paradigma del 4 de espadas, entendiéndolo como una zona de confort mental, como nuestro marco de referencia para entender la realidad y para entendernos a nosotros mismos, vamos a preguntar, cómo o cuál es mi zona de confort, cómo trascenderla y vamos a pedir un consejo. Si tienes algún problema en la interpretación de estas cartas, de las cartas que a ti te salgan, me puedes dejar el mensaje en la misma publicación y yo te puedo ayudar en la interpretación.